Bien, queridos hermanos que nos ven a través de Facebook y YouTube, bienvenidos. Dios los bendiga. Es un placer saludarlos nuevamente. Para que quienes no me conocen, soy el pastor Javier Vázquez. Estamos al sur de la ciudad, en la alcaldía Milpalta. Cuando gusten visitarnos, a las personas que viven por aquí alrededor son bienvenidos. Estamos en la primera privada de Zacatecas, número 3 provisional. Bien, después de saludar a nuestros amados hermanos, a nuestra amada familia que nos ve por medio de las redes sociales, vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título La potencia de su gloria. Así se titula nuestro sermón del día de hoy, ¿de acuerdo? Amén. Bien, abran sus Biblias en Colosenses, capítulo 1, versos del 1 al 14. Colosenses capítulo 1, versos 11 al 14. Si ya lo tienen, se ponen de pie, por favor. Y les ruego presten mucha atención a esta palabra para que se pueda entender, para que la podamos comprender. Y recuerden, después, nuestro propósito será ponerla por obra, ¿de acuerdo? Si no la entendemos, no vamos a poder hacer lo segundo, ¿de acuerdo? Colosenses capítulo 1, versos del 11 al 14 dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Oramos. Amado Padre del cielo y de la tierra, bendito sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque nos das el privilegio nuevamente de estar aquí en este lugar que tú has provisto para, pues, venir a escuchar tu palabra, Señor, para venir a adorarte, para venir a glorificarte. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se esfuerzan y que están aquí presentes, Señor, y de esa manera pues están demostrando que te aman, que están cumpliendo tus mandamientos, Señor. Te ruego por ellos para que los sigas edificando y bendiciendo, y por aquellos, Señor, que están siendo irresponsables, que no están cumpliendo con su deber, que están demostrando tu ingratitud, pues ten misericordia de ellos, Padre amado, porque pues aún no han entendido, Señor, lo maravilloso que tú eres para con nuestras vidas. Teniendo toda la oportunidad, Señor, de venir a adorarte y a glorificarte, prefieren estar en casa, Señor, porque pues está lloviendo, porque está un poco frío, Señor. Ten misericordia de ellos, perdónalos, Señor, y pues ayúdalos a entender que esto no es un juego, Padre amado, que ellos tienen que cumplir con la parte que les toca a ellos. Bien, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, vamos a continuar con nuestro sermón del día de hoy. Y te rogamos que pues nos ayudes a entender y a comprender estos mensajes tan importantes que tú has dejado escritos en tu palabra, porque sabemos que es para nuestro bien, es para nuestra edificación, es para nuestra bendición, Señor, para que nosotros seamos esos cristianos que tú quieres que sean, para que aprendamos a vivir como es digno de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Y vamos a continuar estudiando la carta hermosa que el apóstol Pablo escribió a los colosenses. Recuerden que la escribió entre el año 60 a 62 después de Cristo. Y la escribió, no se olviden del propósito, porque recuerden que cada carta se escribe con un propósito, con un objeto, ¿no? Y el objeto en esta ocasión fue para demostrar la supremacía y suficiencia de nuestro Señor Jesucristo sobre todo, sobre todos y por todo. ¿De acuerdo? Amén. Recuerden que en ese tiempo vamos a hablar un poco más adelante de los gnósticos, quienes menospreciaban a Jesucristo, ¿no? Les decían, no, pues, ¿quieres ser salvo? Necesitas nuestra sabiduría, ¿no? La terrenal, animal y diabólica, que no sirve para nada. Pablo se va a encargar de demostrar que eso no sirve para nada. ¿De acuerdo? Amén. Con ese propósito también escribió esta carta a Pablo, ¿sí? Para corregir esas herejías que ellos estaban enseñando.
ya se habían introducido desde aquellos tiempos por estos falsos maestros dentro de las iglesias cristianas, ¿no? Herejías como por ejemplo el ritualismo, que estaba sujeto a reglas estrictas sobre tipos de alimentos y bebidas permitidas. Otra herejía que enseñaban era la adoración a los ángeles y el menosprecio hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto realmente le preocupaba al apóstol Pablo, ¿no? Él estaba pues inquieto, le preocupaba de que estas herejías pues convencieran a algunos o a muchos de los colosenses, ¿no? Era tal la preocupación del apóstol Pablo, le inquietaba demasiado que estas personas fueran confundidas y desviados de la verdad que ya habían recibido, de la pureza doctrinal que ellos ya habían recibido en su momento, ¿no? Entonces, por esta razón, vimos que el apóstol Pablo hace una oración, la oración que estamos estudiando. Y primero vimos que el apóstol Pablo oró para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, es decir, para que se llenaran del conocimiento de Dios. Era necesario conocer la voluntad de Dios, porque si no la conocían, pues ¿cómo le iban a poner por obra? ¿Verdad? Entonces necesitaban el conocimiento de Dios. Y que ese conocimiento estuviera basado en una verdadera comprensión espiritual. Y con esto entendimos que nuestra responsabilidad es conocer a Dios y conocer lo que Él exige de nosotros, lo que Él pide de nosotros. En segundo lugar, Pablo oró para que los colosenses pudieran vivir como es digno del Señor, agradándole en todo, creciendo en todo, y deberían de vivir conforme a la voluntad de Dios, ahora sí que conforme al conocimiento que ellos ya habían recibido. Y en tercer lugar, vimos que Pablo oró para que fueran fructíferos en toda buena obra de misericordia y de justicia, y de esta manera pues pudieran agradar a nuestro amado Padre Celestial plena y totalmente, es decir, en todo, ¿no? Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora vamos a continuar analizando la oración que el apóstol Pablo hace por sus hermanos, ¿de acuerdo? Y continúa diciéndonos en el verso 11. Chequen nuevamente el verso 11. Pablo ora y dice lo siguiente: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. En cuarto lugar, aquí vemos que el apóstol Pablo oró para que los colosenses fueran fortalecidos con todo el poder de Dios y con toda la potencia de su gloria. ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo ora? Es muy sencillo, para que pudieran comportarse y vivir de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, para que pudieran vivir al estilo de Jesucristo. Aquí, queridos hermanos, cabe recordar que por la inspiración divina de esta carta, pues Dios nos hace partícipes a nosotros también. Por lo tanto, no solamente podemos, sino que debemos aplicar estos versos a nosotros, a nuestras vidas. Estas bendiciones, estos beneficios, también son para nosotros. Esto es maravilloso, eso es algo que debemos entender, es algo que debemos de valorar. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, fíjate, todo el poder de Dios y la potencia de su gloria también está disponible para nosotros. ¿Para qué? Para el mismo propósito, para guiarnos, para ayudarnos, para darnos las fuerzas que necesitamos para poder enfrentar las pruebas, luchas y tentaciones con las cuales pues nos enfrentamos en nuestro diario vivir. A estas alturas nosotros ya sabemos que nuestra vida es una prueba constante. ¿Sí o no? Desde el momento en que te levantas, es más, no necesitas salir de casa, aquí está la prueba. Y sales y la prueba continúa, ¿verdad? Satanás usa muchas personas para que, pues, te desesperes, te olvides de Dios, ¿no? Te olvidas que debes de hablar como cristiano, que debes de comportarte como cristiano. Ahí está la prueba. Tú decides, ¿no? O me comporto como lo que soy,
o como lo que yo era antes, ¿no? Pero eso depende de nosotros. Entonces, pues para eso necesitamos este poder, ¿sí? Para soportar esas pruebas, y debemos de hacerlo con paciencia y longanimidad. ¿De acuerdo? Amén. Si lo hacemos de esta manera, entonces es cuando podremos vivir como es digno del Señor. Ahora bien, mira, es necesario comprender plena y totalmente cuál es el nivel de la potencia de la gloria de Dios. Es decir, necesitamos comprender cuál es el nivel del poder de Dios. No es cualquier cosa. Fíjate, esto que estoy diciendo es muy fácil de descubrirlo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que son 66 libros, se encarga de demostrar que nuestro Dios en el cual creemos es todopoderoso, es omnipotente. Omnipotente significa que es todopoderoso, que para nuestro Dios no hay nada imposible, absolutamente nada. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es la cosa más sencilla. Nosotros nos podemos acabar en vida y no los solucionamos, y Dios en un chasquido de dedos. ¿No les ha pasado así? Que hemos tenido problemas fuertes, y ya hice esto, y ya hice el otro, pero no hiciste lo correcto, no te le acercaste a Dios, no reconocías que dependías plena y totalmente de Él, y cuando lo haces, en un abrir y cerrar de ojos ya se solucionó, ¿no? Pues es el poder de Dios. Bueno, mira, por ejemplo, en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 1, si lo encuentran rápidamente, pues adelante para que se vayan ejercitando también. Génesis 1:1, primer libro de la Biblia, primer capítulo, verso 1. ¿Qué dice ahí? Alguien que le dé lectura en voz alta, por favor. Adelante. Génesis 1:1. En voz alta, con punto y coma. En el principio crió Dios a los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu. Hasta ahí, querida hermana. Dice, en el principio, ¿qué? Dios crió los cielos y la tierra. ¿Sí? ¿Qué entendemos con esto? Que Dios es todopoderoso, que Él tiene el poder de crear de la nada. Allí en el capítulo 1 y 2 de Génesis, allí encontramos la creación de Dios, ¿no? Allí encontramos cómo Él creó de la nada con su sola palabra las aves de los cielos, los peces del mar, los animales que habitan la tierra, y también nos creó a nosotros. ¿Sí? Lo primero que mencioné con la sola mención de su palabra. Y a nosotros pues se tomó un tiempo muy especial, tomó el polvo de la tierra, formó un monito, ¿no? de lodo, de tierra, y nos dio el soplo de vida, ¿no? Se tomó un tiempo muy especial para criarnos, pero nos creó. Entonces, ahí se demuestra que Dios es todopoderoso. Y en Génesis, en el capítulo 1, verso 8, dice lo siguiente, miren, presten mucha atención, es el último libro de la Biblia. Traten de buscarlo para que se vayan los hermanos que no están muy familiarizados con la Biblia, vayan aprendiendo a esgrimarla. Apocalipsis, capítulo 1, verso 8. El último libro de la Biblia dice lo siguiente. Apocalipsis 1:8. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero está hablando en su divinidad, es decir, está hablando como Dios, no como hombre. Y como Dios, dice lo siguiente, mira, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. El Todopoderoso. Estos pasajes dejan muy claro y nos ayudan a entender que la potencia de su gloria, es decir, que su glorioso poder no tiene límites. Es ilimitado. Ahora mira, nosotros como seres finitos, como seres limitados,
Nunca vamos a poder entender esto en su totalidad. No nos da nuestra mente para entender así plenamente la potencia de la gloria de Dios, para entender cuál es el nivel de su poder. La gente que no conoce, nosotros creemos esto por fe, pero la gente incrédula dice, o sea, por favor, no seas tonto, usa tu cerebro, ¿no? ¿Cómo crees que Dios o que alguien haya creado el universo de la nada con su sola palabra? No creen, nosotros sí creemos, ¿no? Pero no lo entendemos todo, o sea, ¿cómo es posible eso, no? Pues ahí te está demostrando cuál es el nivel del poder de Dios. Es sumamente poderoso, es todopoderoso. ¿Sí? Pues no lo entendemos todo, pero pues Dios nos ayuda para entender lo necesario, ¿no? En este caso, pues nos está ayudando a entender que el deseo de Pablo era que los colosenses fueran fortalecidos con todo el poder de Dios para que pudieran vivir como es digno del Señor. Ellos necesitaban ese poder para vivir en santidad, en obediencia, en adoración, en humildad, en mansedumbre. Sin ese poder, olvídate, no lo vas a poder hacer, nadie puede hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, mira, necesitaban este poder para que sus vidas fueran transformadas. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Y así pudieran vivir alejados del pecado y se convirtieran en almas dóciles, en almas sencillas, obedientes, mansas, en almas obedientes hacia Dios. Sin este poder no iban a poder vivir de esta manera. Y este mismo poder del cual estamos hablando es el que todos nosotros como cristianos necesitamos pedirlo en oración. Si Dios ya te dio la pruebita, Señor, no estoy contento, no estoy satisfecho, quiero más de tu poder. ¿Para qué? Para poder vivir como tú deseas, Señor. Con mis propias fuerzas no puedo, reconozco que es imposible. Debemos orar para que la potencia de la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y nos fortalezca para poder vivir, repito, como Dios quiere. Dios quiere ver ese deseo en ti, ¿eh? Si en ti no se encuentra ese deseo, nunca vas a poder disfrutar de este poder. O sea, no es así como, pues yo no quiero ese poder, ¿no? Pero bueno, me gustaría vivir como, pues como tú dices, pero no lo deseo. Si tú quieres, pues lléname de ese poder. Y dice, no funciona así el asunto. Dios quiere ver en ti ese deseo, que quieres agradarle, que quieres vivir conforme a su voluntad, que quieres vivir conforme al Evangelio. Necesitas desearlo. Señor, estoy harto de maldecir, estoy harto de tener malos pensamientos, estoy harto de ser chismoso, de andar difamando, de andar calumniando a las personas, de andar robando, de andar adulterando, de andar fornicando. Ya no quiero vivir así, Señor, y solo no puedo. Ayúdame, dame de tu poder. Entonces cuando Dios va a obrar, si no, no. ¿De acuerdo? Entonces debemos orar para que todos, no nada más uno o dos, sino que todos como iglesia de Jesucristo podamos permanecer firmes ante la adversidad, ante los problemas que nos toque vivir. ¿De acuerdo? Necesitamos permanecer ahí firmes y sin movernos en la fe que hemos depositado en Cristo Jesús. Al inicio del culto oramos. ¿Por qué oramos? ¿Se acuerdan? Por lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Esta guerra que se está llevando a cabo donde está muriendo mucha gente inocente. En Irán, en Israel, hay cristianos, hay muchos cristianos que están padeciendo las consecuencias, no están en medio de la aflicción. ¿Y qué necesitan ahorita para permanecer firmes en la fe? El poder de Dios. Necesitan la potencia de su gloria. Imagínate ahorita cómo están viviendo esas gentes. En un instante ya perdieron a su familia, sus posesiones, han perdido todo. Y si no cuentan con el poder de Dios, no van a poder permanecer firmes en la fe. Ahora decíamos que nosotros también estamos expuestos a eso, ¿no? Las consecuencias nos pueden llegar hasta aquí. ¿Y qué pasa si no tenemos el poder?
Imagínate que Dios viniera ahorita por su iglesia y encuentra a los hermanos dormidotes en la casa porque pues está lloviendo, ¿no? Porque hace un poco de frío. ¿Dónde está ese poder? No lo quieren, lo están despreciando. Dios no lo quiera, pero que empezaran a bombardear aquí, ¿no? Entonces es cuando van a desear estar aquí en la iglesia y ya no van a poder. Están demostrando una irresponsabilidad, una falta de gratitud hacia Dios. Y si se molestan los que no vinieron, pues es asunto de ellos. Yo se los estoy diciendo porque me preocupan, pero pues no los podemos obligar, ¿verdad? Pero los felicito a ustedes que están aquí. Bien, entonces debemos aprender a soportar las aflicciones y debemos hacerlo como dice la última frase, con paciencia y longanimidad. ¿De acuerdo? Amén. La paciencia es la habilidad de soportar las pruebas, las luchas y tentaciones sin murmurar, sin quejarse y sin perder la fe. ¿De acuerdo? Y la longanimidad, según la Biblia, no según el diccionario secular, sino según la Biblia, longanimidad es la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y ante las adversidades. ¿De acuerdo? Y con esto entendemos que el deseo de Pablo para los colosenses y por supuesto por la inspiración divina de esta carta para nosotros es que podamos resistir, ¿cómo? Con paciencia y perseverancia en medio de las adversidades, sabiendo que no hay problema que Dios no pueda resolver por muy grande que éste sea. Bien, con esto nos queda claro que debemos aprender a soportar las adversidades con paciencia, sin queja y sin perder la fe, sino con fe, con ánimo y además con gozo, además con alegría. Esto es según el siguiente verso. Checa el verso ahí, el 12. Fíjate lo que dice. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de su herencia de los santos en la luz. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Miren, este verso es muy claro, ¿no? Debemos aprender a soportar las aflicciones que estemos viviendo con paciencia, con ánimo, con gozo y ¿qué más? Y dando gracias al Padre. ¿Sabes quiénes no entienden esto? Los inmaduros, los irresponsables, solamente se la pasan quejándose, murmurando. Ya le pedí a Dios y no me responde. No hace lo que yo quiero. ¿Te imaginas? No han entendido lo que es el Evangelio. Son incapaces de dar gracias a Dios en medio de los problemas. Gracias, Señor, porque estoy en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de esto, en medio del otro. Gracias, Señor, porque si no tuviera este problema, no me acercaría yo a ti, no fuera yo a la iglesia, no estudiara yo la Biblia, no orara yo. Entonces, hay muchos que piensan que esto es imposible, gozarse en medio de la adversidad. Pero sí es posible. Y de ejemplo, tenemos a los apóstoles. Tenemos al mismísimo apóstol Pablo, ¿no? Ustedes recuerdan que Pablo fue uno de los apóstoles, uno de los cristianos que más sufrió. Padeció hambre, escasez, desnudez, enfermedad, persecución, golpizas, encarcelamientos, etcétera, etcétera. Y padeció no precisamente por ser un delincuente, no por andar de sinvergüenza, no por andar difamando a las personas, no por andarlas calumniando, no por andar robando, no por andar de adúltero, no por andar de fornicario. Padeció por hacer el bien, por predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Por eso padeció este hombre tanto. Y vemos a través de las cartas que soportó esto sin quejarse, con paciencia y con ánimo, con gozo, con gratitud. ¿Por qué? Porque fue fortalecido por Dios. Acabamos, que hace 3 semanas de estudiar la carta a los Filipenses. ¿Se acuerdan cuál fue el tema central de esa carta? El gozo, el gozo. Si no se acuerdan es porque no lo están viviendo. El gozo lo encontramos constantemente y nos dimos cuenta que este hombre que estaba a punto de ser sentenciado a muerte,
Estaba triste, estaba deprimido, estaba angustiado. Estaba gozoso. Hoy no voy a predicar el evangelio porque pues estoy triste, ¿no? Estoy deprimido. El hombre estaba gozoso, lo golpeaban, le hacían lo que querían, se sacudía y se ponía a predicar el evangelio. Al guardia que se le paraba enfrente, a los que hacían cambio, a los que barrían, a todo mundo les predicaba el evangelio. Entonces esa gente pues se sorprendía, ¿no? A este hombre lo acaban de golpear, está encarcelado, está a punto de ser sentenciado a muerte y está predicando a su Señor Jesucristo con gozo, con alegría, con ánimo. Pues algo debería de pegársenos de ahí, ¿no? Pero con cualquier cosita, como hemos visto, no queremos ir ni a la iglesia, que nos queda 5 minutos a 10 minutos. ¿Dónde está el amor por Jesucristo? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese agradecimiento? Brilla por su ausencia, ¿no? Para quejarnos somos buenos. No debería de ser así. Recuerden que todo lo que estamos aprendiendo es para, pues, nuestra enseñanza, ¿no? Y para vivirlo, para poderlo poner por obra. Y luego nos preguntamos, ¿cómo le hará el hermano? ¿No? Tienen unos problemas y voy a su casa y están bien contentos, están riéndose, están disfrutando sus frijolitos con su huevito, ¿no? Es porque estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y el que se está quejando, está sufriendo, padeciendo solo por desobediente, por apático hacia las cosas de Dios. Pero bueno, entonces vemos que Pablo soportó todo porque fue fortalecido con la potencia de la gloria de Dios, con el poder de Dios, ¿no? Entonces mira, si Pablo pudo gozarse, nosotros también podemos hacerlo. Recuerda que la Biblia nos advierte también que como cristianos vamos a sufrir, aparte de los problemas comunes que toda la gente vive, vamos a sufrir por nuestra fe, ¿sí? Pero como les decía, si sufrimos, que no sea por ser sinvergüenzas, por ser unos malhechores, sino por hacer el bien. Hay una enorme diferencia entre sufrir por nuestra fe a sufrir por nuestras consecuencias, es decir, por nuestros malos actos, ¿no? Hay muchas personas ahorita que están padeciendo las consecuencias por comportarse mal, por andar de sinvergüenzas, por andar haciendo cosas indebidas. Y son tan cínicos, no todos, pero muchos sí, que todavía se atreven a reclamarle a Dios. Señor, me está pasando esto y que el otro, y que mis hijos me abandonaron, que mi mujer me abandonó, que esto y que el otro. Y dice Dios, no seas tan cínico. Son las consecuencias de tus actos, de tu desobediencia. Aún conociendo mi palabra, no haces lo que yo te digo. Estás sufriendo, repito, por sinvergüenzas, por desobedientes. Entonces, tú no sufras por eso, hermano. Si llegas a padecer, que sea por tu fe, ¿no? Vas a sufrir rechazos, burlas, calumnias, difamaciones, persecución puede ser, encarcelamientos puede ser, ¿no? ¿Cuánta gente no está siendo encarcelada en este momento o está presa en estos momentos por su fe, no por ser unos delincuentes? Pero esa gente está siendo fortalecida por la potencia de la gloria de Dios. Eso es una enorme bendición, ¿no? ¿De acuerdo? Amén. Bien, si llegamos a padecer todo lo que he mencionado, pues debemos sufrirlo con gozo, con agradecimiento y sin preocuparnos por aquellos que nos hagan sufrir, ¿eh? No te preocupes. No respondas como ellos se lo merecen, ¿no? Tú déjalo en las manos de Dios. Él ha prometido hacernos justicia. Él se va a hacer cargo de ellos. Hay muchos pasajes, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 19, y yo se los leo. Fíjate lo que dice, ¿eh? Versos antes y versos después habla de lo mismo, pero específicamente en el capítulo 12, verso 19 dice lo siguiente: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, a la furia de Dios. No está hablando de cualquier cosa, ¿eh? La furia de Dios, la ira de Dios va a caer sobre esas personas. Y continúa diciendo, porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Te das cuenta? Debemos de creer esto. Te están haciendo sufrir, no importa. Sopórtalo con paciencia, con longanimidad. El Señor ha prometido hacerte justicia y ya, pues, ha preparado un lugar para estas personas. ¿Cuál será ese lugar?
El infierno eterno, van a pagar eternamente las consecuencias por ser tan cobardes, por ser tan abusivos. Hay gente tan cobarde que se atreve a insultarte de una forma tan vulgar, tan corriente, porque saben que tú eres cristiano y que no les vas a responder de la misma manera. ¿Sí es cierto o no? Tú no te preocupes. El Señor está haciendo muy claro qué es lo que les espera. ¿De acuerdo? Amén. Tú tranquilo. En cambio, a los cristianos verdaderos, lo que nos espera, pues, es la gloria de Dios, ya que nuestro amado Padre Celestial nos dice a través de estos versos que Él, es decir, nuestro Padre, nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. A estas alturas nosotros ya sabemos que a causa de nuestros pecados estábamos destituidos de la presencia y de la gloria de Dios. No calificábamos ninguno de nosotros para recibir esta herencia, pero Dios nos hace aptos para recibirla. ¿Cómo es que nos hace aptos? Efesios capítulo 2, verso 1 nos da la respuesta diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De esa manera es que Dios nos capacita. Nos resucitó espiritualmente, no porque estábamos muertos a causa de nuestros delitos y pecados, pero Él nos revivió, nos hizo renacer. Cuando nosotros creímos el Evangelio y recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, te da vida y de esa manera te hace apto, te capacita. ¿Para qué? Para recibir la herencia incorruptible, ¿de acuerdo? Amén. Mira, el apóstol Pedro, hablando de la misma idea, lo amplía un poquito más. Y fíjate lo que nos dice ahí, búsquenlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 5. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así la palabra, miren. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Te das cuenta? Y continúa diciendo el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Nosotros los cristianos verdaderos. Y continúa diciendo el 5, mira, que sois guardados por el poder de Dios, es decir, por la potencia de la gloria de Dios, mediante la fe que hemos puesto en Jesucristo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Te das cuenta? Esto es una bendición enorme. Es algo realmente maravilloso. Necesitas entender qué es lo que te está esperando después de esta vida. Y esto que acabo de leer, pues será gracias a que Dios mismo nos hizo aptos para participar de esta herencia maravillosa. Dice, de los santos en luz. Ahora somos luz. Por medio del sacrificio de Jesucristo somos luz. Ya no somos tinieblas. ¿Qué quiere decir que somos luz? Pues que ahora vivimos en santidad. Somos luz, estamos en luz y tenemos a Cristo en nuestro corazón, quien es la luz del mundo. Amén. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Son privilegios que no merecíamos. Todo lo recibimos por gracia. Bien, todo esto que acabamos de mencionar, no hay forma en la cual le podamos pagar a Dios, ¿eh? No hay forma. No hay cantidad que alcance. No hay algo que tú le puedas decir a Dios, bueno, te pago con esto, con otro. No, no lo podemos hacer. Pero al menos sí deberíamos de agradecer, sí deberíamos de mostrar nuestra gratitud hacia nuestro amado Padre Celestial. Podemos hacerlo como Pablo, como Pedro y como todos los demás apóstoles lo hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo demostraron su agradecimiento? Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, viviendo como es digno del Señor. ¿Cómo se hace eso? Acuérdate, en santidad, en obediencia, humildemente, haciendo obras de justicia y de misericordia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Amén. Amén.
Bien, Pablo continúa diciendo en el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Miren, antes de nuestra conversión, tanto los colosenses como los filipenses, los corintios y todo mundo, nosotros estábamos y pertenecíamos al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Es decir, estábamos bajo su poder. Satanás era nuestro amo, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque vivíamos bajo la vanidad, en la vanidad de nuestra mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. No les importaba a Dios ni sus cosas. Vivíamos en total desobediencia, en total rebeldía. Vivíamos para complacer nuestros deseos, placeres y pasiones carnales. Estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Y por lógica lo que nos estaba esperando, ¿qué era? ¿La gloria de Dios? No, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué nos estaba esperando? El infierno. El infierno, esa es la verdad. Debemos decir las cosas como son, ¿no? Muchos pastores se escandalizan. No, vayan a mencionar el infierno, el pecado, la sangre de Cristo. No, porque los hermanos se ofenden y se van. Si la verdad te ofende, si alguien se quiere ir adelante. La verdad condena, ¿no? ¿Quieren que yo les diga mentira? Y nos vayamos juntos. ¿Verdad que no? Dice la hermana Silvia que no. Bueno, pues así vivíamos, ¿no? Pero Dios en su infinita misericordia nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz de su Hijo amado Jesucristo. Otra bendición, otro beneficio que no merecíamos. Mira, según algunos teólogos, los más reconocidos, ellos dicen que la palabra trasladado en el tiempo antiguo pues tenía un significado especial, ¿no? Y dicen que cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar a la población entera del imperio derrotado y trasladarlo completamente pues al imperio del conquistador, ¿no? En ese sentido es que Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios, completamente, ¿sí? Del reino de las tinieblas al reino de Dios, ¿de acuerdo? Ahora todo lo que tenemos, ahora todo lo que somos, ¿a quién le pertenece? A Dios, a nuestro amado Padre Celestial. Y yo estoy de acuerdo en lo que dicen estos teólogos, ¿no? Porque fíjate, en la Biblia encontramos que cuando Israel, el pueblo de Dios, se rebelaba y desobedecía a Dios, Él lo castigó, por ejemplo, en una ocasión permitió que Israel fuera deportado a Siria y estuvo ahí por mucho tiempo. Toda la población. Órale, por desobedientes, por rebeldes, son trasladados de Israel a Siria. Judá también fue deportada a Babilonia por cierto tiempo, ¿no? Todos, órale, todo el pueblo de Israel se me va al cautivo por desobedientes, por rebeldes. Ese fue el pago por su pecado. ¿De acuerdo? Amén. Ahora bien, mira, nosotros, como antes dije, estábamos bajo el yugo de Satanás. Vivíamos bajo la esclavitud del pecado, pero ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Aunque la posición definitiva será, dice Pedro, que en el tiempo postrero, ¿no? Es decir, eso se va a concretar cuando nuestro amado Padre Celestial nos llame ante su presencia o cuando nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros y nos lleve a la gloria de Dios, al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí es cuando pues la posesión será definitiva. Mientras tanto nosotros estamos aquí en este mundo pecaminoso, ¿no? Y estamos expuestos a caer, a ser arrastrados por la corriente de este mundo. Pero eso depende de nosotros. ¿De acuerdo? Amén. Bien, por eso mientras tanto nuestro deber es perseverar en la santidad, en la obediencia, en la oración, en crecer en el conocimiento de Dios, en la perseverancia. ¿De acuerdo? O más bien quise decir, ¿no? La perseverancia en todo esto que mencioné, en la santidad, en la oración, en todo eso,
Pues la perseverancia en esto será evidencia de que tenemos una fe genuina en Jesucristo. Y esa fe, pues finalmente, ¿a dónde nos va a conducir? A la gloria de Dios, a nuestro destino final, ¿no? A donde nos está esperando nuestra herencia. ¿De acuerdo? Amén. 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 Y esto será gracias a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Dios nos otorga todas las cosas por medio de Cristo. Checa el verso 14 ahí donde estamos. Fíjate lo que dice. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Redención significa liberación de la esclavitud por medio de un rescate pagado. Cuando Dios perdonó nuestros pecados, nos redimió, nos rescató. ¿De acuerdo? ¿De dónde? Pues del dominio de Satanás. Pablo usa la palabra redención aquí porque en aquellos tiempos la esclavitud era muy común. Entonces, si alguien quería redimir o rescatar a un esclavo, pues tenía que pagar un precio, ya fuese con oro o con plata. ¿De acuerdo? Amén. Y en este caso nosotros no tuvimos un amo terrenal, pero tuvimos un amo espiritual, el cual era ¿quién? Satanás, ¿no? ¿Sí? Pero Cristo fue quien nos redimió, fue quien nos rescató. ¿Sí? Jesucristo es el redentor de todos los pecadores. Y el precio que pagó por nuestro rescate fue muy alto. Él no pagó con cosas corruptibles, como el oro o la plata, sino con su sangre preciosa. Fue un precio muy alto. Esto lo confirma, por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 1, yo le doy lectura. 1:18, fíjate lo que dice, sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, que fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio que Cristo pagó para redimirnos, para rescatarnos de las garras de Satanás. ¿De acuerdo? Amén. Amén. De esta manera, pues fuimos rescatados del pecado, el cual nos hacía reos de muerte. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Él es nuestro amo y debemos de servirle, debemos de entregarle nuestra vida plena y totalmente en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí sería justo eso o no? Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Repito, podemos agradecerlo entregándole nuestra vida plena y totalmente, no lo que tú quieras, no lo que te convenga, cuando quieras o cuando se te antoje, no. Debemos de hacerlo en agradecimiento. Amén. ¿Por qué? Pues hay muchas cosas como las que acabo de mencionar, ¿no? Por habernos devuelto la dignidad, al habernos sacado del fango, del lodo donde nos encontrábamos hundidos. Si hacemos un poquito de memoria, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Andábamos en vicios, en adicciones, en infidelidad, en todas esas cosas. Eso nos denigraba, nos hacía repugnantes ante la presencia de Dios, ¿no? Y gracias a que Él nos redimió, pues nos ha devuelto la dignidad. Amén. Estábamos entre la inmundicia, entre la porquería, entre la suciedad. Y ahora nos hace santos, nos saca del reino de las tinieblas, donde había todo eso, o hay, pero ya no estamos ahí. Ahora estamos en el reino de su Hijo amado Jesucristo. ¿De acuerdo? Amén. Amén. Bien, entonces no te olvides, querido hermano, que esto costó la sangre de una persona inocente, de la persona más buena, más pura, más noble. Él no solamente derramó su sangre en la cruz del Calvario, la Biblia nos enseña que todo su cuerpo fue sacrificado, fue inmolado. Él padeció muchísimo para que tú pudieras recibir esta bendición, para que fuera redimido del pecado, para que fuera rescatado de las garras de Satanás. Qué vida tan horrible, ¿se acuerdan que vivíamos antes? Bajo el yugo de Satanás, ¿no? Pleitos, chismes, de todo, ya saben. Hoy, gracias a Dios, ya no vivimos eso.
Ya no vivimos ese estilo de vida, ¿no? Amén. Pero no te olvides, esto costó la sangre de una persona inocente. Esto, repito, es algo que no podremos pagar, pero sí lo podemos agradecer a Dios viviendo de acuerdo a su voluntad, teniendo mucho cuidado de no pecar. Si lo haces, piénsalo 2 veces antes de hacerlo. Porque mira, si lo haces deliberadamente, si pecas deliberadamente, pues estarás menospreciando a tu Redentor. Estarás rechazando el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario a tu favor. Estarás pisoteando su sangre. Te estarás burlando. Y eso trae graves consecuencias, ¿eh? Si lo haces, te estarás volviendo al reino de las tinieblas. Volverás a ser esclavo de Satanás. Si antes vivías más, vas a vivir peor. Sin esperanza, sin Dios y sin Cristo en el mundo. Amén. Y por supuesto no podrás heredar la herencia prometida, ¿no? Vamos a comprobarlo con un verso bíblico. Vayan a Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Esto no es broma. Este pasaje es conocido por muchas personas que se dicen cristianas, pero también es ignorado por muchos. Piensan que Dios está bromeando, que solamente dejó estos pasajes aquí para espantarnos. No, Señor, es una advertencia de lo que nos puede pasar. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Lo que queda, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué les espera a quienes pecan deliberadamente? El infierno. El infierno, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, miren, esto nosotros lo podemos evitar. ¿Cómo? Viviendo como es digno del Señor. Y ya sabemos cómo debemos de hacerlo. Ahora, miren, depende de nosotros si llevamos a cabo, si llevamos a la práctica lo que hemos aprendido de la oración del apóstol Pablo que hizo por los colosenses. Pero recuerden que por la inspiración divina de esta carta nos hizo partícipes a nosotros. Esas enseñanzas también son para nosotros. Necesitamos ponerla por obra. Todos aquellos que escucharon esta enseñanza y que no la ponen por obra, pues están pecando, dice la hermana, ¿no? O la Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pecado le es. Todos aquellos que las vivan, que las apliquen a su vida, van a ser bendecidos, van a ser edificados. Su carácter, su fe va a ser transformada. Van a ser esos cristianos maduros que Dios quiere que seamos. Van a poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Van a poder vivir en santidad sin ningún problema, en obediencia, en oración, en adoración, en humildad. Todo aquel que haga lo contrario, no. Ni va a ser bendecido, ni va a ser edificado. De ti depende, querido hermano. Tú decides. Si aplicas estas enseñanzas a tu vida, pues síguete burlando de Dios. Sigue rechazándolas. Cuando estén viviendo las consecuencias, no se quejen, ¿eh? ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, queridos hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, Señor, por estas advertencias que tú nos haces a través de tu bendita palabra, Señor. Sabemos que pues nos amas y pues tú no quieres que nosotros padezcamos las consecuencias. Por este motivo, pues nosotros, o yo, Señor, y espero que mis hermanos estén en el mismo sentir de entender, pero sobre todo obedecer lo que tú nos has dicho el día de hoy, Señor. Necesitamos de tu poder, necesitamos de la potencia de tu gloria, Señor, para que esto sea posible en nuestras vidas. Nosotros reconocemos que dependemos plena y totalmente de ti, Señor, que sin ti no vamos a poder hacerlo. Pero también reconocemos que tú nos has dado todo lo que necesitamos
para poder vivir nuestra vida espiritual, Señor. Nos has dado a tu Espíritu Santo y por medio de tu Espíritu Santo podemos llevar a la práctica todo lo que tú nos pides. Podemos vivir en santidad, en obediencia, en humildad, en mansedumbre. Podemos perseverar en la fe, Señor, pero con tu ayuda. Solo no lo vamos a poder hacer. Todo aquel que no pueda, Señor, es porque está despreciando y rechazando lo que tú ya nos has dado. Y todo aquel, Señor, que lo aproveche, pues finalmente podrá recibir la herencia eterna, Señor, la cual pues nos está reservada en el cielo. Y para eso contamos contigo, Señor. Deseamos que tú nos bendigas con ese poder, con esa potencia de tu gloria, Señor, que también es para todos aquellos que creen en ti y que pues sobre todo te obedezcan, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra.